El mercado siempre se desploma. A veces es una corrección, a veces un susto y otras una crisis. Pero si estás diversificado, esa caída puede doler mucho menos. Hoy vamos a ver qué pasó este último mes en los mercados, cómo se movió el dólar, el oro, los bonos, las acciones y Bitcoin. Y sobre todo, por qué se movieron así y qué podemos aprender de esa relación. Octubre es un mes lleno de volatilidad. El dólar tuvo un repunte. El oro primero retrocedió y después despegó para volver a bajar. Las bolsas corrigieron y Bitcoin siguió bajo presión. Vamos a ver cómo se conecta todo esto, empezando por el motor principal de la cadena, el dólar. El índice DXY, que mide la fuerza del dólar frente a otras monedas, empezó octubre cerca de 97,6. Subió hasta casi 99,5 el 9 de octubre y luego se estabilizó alrededor de 98,4. ¿Por qué se fortaleció? Todas las autoridades mantuvieron sus tasas, pero Europa y Japón dejaron entrever recortes o estímulos más cercanos, mientras que en Estados Unidos el mercado descuenta un calendario de recortes más gradual. Esa diferencia de expectativas, sumada a rendimientos relativos a lo largo de la curva de bonos, empujó a parte del capital global a posicionarse en activos en dólares. Para hacerlo, primero hay que comprar dólares. Y cuando sube la demanda de dólares, el DXY sube. Y el dólar, cuando se fortalece, el oro normalmente retrocede. ¿Por qué? Porque el oro cotiza en dólares. Cuando el dólar sube, el oro se vuelve más caro para quienes compran con otras monedas y muchos inversores dejaron de comprar o aprovechan para tomar ganancias. Eso enfría la demanda y el precio retrocede. Después, cuando el dólar se modera o vuelven las dudas sobre crecimiento y tensiones geopolíticas, la demanda de oro regresa y el precio rebota. Pero el oro no solo se mueve por especulación táctica, cumple un rol mucho más profundo. Es el refugio clásico de los grandes inversores y de los bancos centrales. No lo usan para pagar cosas, sino como un seguro de valor. Cuando un banco central acumula oro, diversifica sus reservas internacionales. Si una moneda como el dólar o el euro pierde valor, el oro suele mantener poder adquisitivo en términos reales. También puede usarse como garantía o colateral para conseguir liquidez o respaldo en préstamos internacionales. Y tener oro en el balance mejora la credibilidad del Banco Central porque es un activo neutral, sin riesgo de otros países. En resumen, el oro funciona como un seguro global. No genera intereses, pero preserva confianza y por eso cuando hay miedo o incertidumbre, siempre vuelve a subir. Mientras tanto, las acciones vivieron semanas de avance y correcciones. El punto de inflexión fue el 10 de octubre, cuando Trump anunció aranceles del 100% a China. Ese día el S&P 500 corrigió y quedó en modo lateral desde entonces, sin recuperar los máximos previos. El detonante fue claro. El mercado empezó a descontar una escalada de la guerra económica, con China amenazando con restringir las exportaciones de tierras raras. Las tierras raras son minerales esenciales para fabricar chips, baterías y tecnología militar, y China domina gran parte de su producción mundial. Cuando Estados Unidos respondió con más presión comercial, el riesgo de una guerra tecnológica real se volvió tangible. Ese mismo día se vio el cambio de flujos. El S&P 500 bajó, el dólar retrocedió y el oro repuntó con fuerza. La lectura fue de más riesgo y búsqueda de refugio en el metal. En la renta fija, los bonos largos subieron de precio y sus rendimientos cayeron, mientras que el tramo corto se movió muy poco en comparación. Una semana más tarde, el viernes 17, Trump dejó entrever que esos aranceles del 100% serían imposibles de sostener. Ese alivio parcial hizo que el dólar rebotara levemente y que el oro recortara parte de la suba, pero todavía no alcanzó para que el S&P 500 cambie de sesgo. El mercado sigue en cautela, esperando si las amenazas quedan en palabras o pasan a hechos. En Bitcoin vimos un comportamiento propio del riesgo. Marcó un máximo cerca de 125.000. Cayó a la zona de 103 el 10 de octubre con el ruido de los aranceles.
rebotó hacia 114 y ahora volvió a 107. Más allá de que la guerra comercial se calmó en los titulares, el viernes 17 no fue un buen día para Bitcoin. ¿Qué lo explica? En momentos de incertidumbre geopolítica y económica, el mercado reduce exposición a los activos más volátiles y Bitcoin lo siente rápido. Después de subas fuertes, es común que aparezcan tomas de ganancias. Muchos cierran posición para asegurar lo ganado. Y si el ánimo se enfría por un titular o un dato, esa ventana se acelera y genera correcciones más profundas de lo habitual. Por eso vemos rebotes rápidos seguidos de nuevas caídas. No es lineal, es un activo con movimientos bruscos. Muchos comparan a Bitcoin con un activo refugio. Incluso grandes inversores como Ray Dalio lo mencionaron como una posible alternativa al oro, y tiene sentido que lo vean así. Su oferta es limitada, nadie puede imprimir más, es descentralizado y se puede mover o guardar sin depender de bancos. En teoría, todo eso lo convierte en una forma moderna de proteger valor. Pero la realidad todavía no confirma esa teoría. En la práctica, cuando hay miedo global o los mercados se ponen tensos, Bitcoin se comporta más como un activo de riesgo que como un refugio. Mientras el oro sube con la búsqueda de seguridad. Bitcoin tiene a corregir junto con las acciones. Tal vez algún día logre ese error de refugio digital que muchos imaginan, pero hoy su comportamiento sigue más ligado al ánimo del mercado que a la estabilidad. Así que cuando escuches que el mercado se desploma, pensá que no es algo excepcional. El mercado siempre se va a desplomar tarde o temprano. Lo importante no es adivinar el momento, sino estar preparado. Si tu cartera está diversificada, las caídas duelen menos y te dan tiempo para pensar, no para reaccionar. Esa es la diferencia entre invertir con miedo o invertir con estrategia. Y hablando de refugios, el oro vuelve a estar en el centro de la conversación. En el próximo video vamos a mirar hacia atrás. ¿Qué pasó con el oro en los últimos 100 años? ¿Cómo se comportó en las grandes crisis económicas? ¿Y qué relación tuvo con el dólar a lo largo del tiempo? Porque entender la historia del oro es entender buena parte de la historia de los mercados. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ese análisis, que va a poner en perspectiva todo lo que vivimos hoy.